Señor Jesucristo. Señor Dios, abordamos tu trono de gracia para agradecerte, Señor, porque tú nos permites una vez más estar aquí, Señor. Padre, el poder reunirnos, Dios, Padre, para poder sentir tu presencia, Señor Jesús. Padre, no solamente para sentarnos en unas bancas, Señor, sino para elevarnos a lugares celestiales en Cristo, Señor, por medio de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Te pido que en esta noche, Señor Jesús, tú me ayudes, Padre, y Dios, por causa de tu pueblo, Señor, por causa de esta porción de tu novia, no por causa del que hable, sino por causa de ellos, Señor, tú vengas y nos des tu palabra, Señor, la cual confiamos, oh Dios, que será de beneficio para nuestros corazones, Padre. Bendice al oyente, Señor, bendice cada corazón, Señor, que en esta tarde está dispuesto a recibir lo que tú tengas para nosotros, Señor. Estoy en tus manos y te pido que tú me ayudes en la exposición de tu palabra, para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy contento de poder estar una vez más con ustedes después de estar este fin de semana en Ciudad Juárez. Ya el domingo estaré dando mi reporte. El Señor nos ayudó y aquí estamos de regreso. Y bueno, en esta noche quisiera que tomara conmigo una porción de la Escritura, para unos muy conocida, quizá para otros menos, en el libro del profeta Miqueas. Es un profeta menor. Miqueas, el capítulo 6. Miqueas 6, vamos a ver del verso 6 al verso 8. Miqueas 6:8. Y esta escritura o esta porción de la Biblia que vamos a tomar en esta noche comienza con una pregunta y dice: ¿con qué prevendré a Jehová? La versión 60 dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al alto Dios. ¿Con qué lo voy a hacer? Y luego él se sigue preguntando: vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y continúa preguntándose: ¿agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y mire lo que le contesta: oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio o justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Oremos una vez más. Señor, esta preciosa y maravillosa porción de tu palabra solamente puede ser revelada a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, y solamente puede ser inspirada para ser hablada también por tu Espíritu, Señor. Por eso te pido que en esta tarde, Señor Jesús, tú me asistas y que pueda, oh Dios, traer esta palabra de beneficio para mi alma y para el alma de tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero tomar un pensamiento de esta porción de la Escritura que acabamos de leer y quisiera titularle: ¿con qué me presentaré delante del Señor? Tomando en cuenta lo que la Biblia dice aquí en esta Escritura que acabamos de leer. Ahora, cualquier ser humano que quisiera presentarse delante del único Dios vivo y verdadero y que conoce de la justicia de Dios y de la santidad de Dios, no solamente quisiera o querría acercarse delante de Él de una manera apropiada, sino con el recurso apropiado para poder ser acepto delante de Él. Todos sabemos que Dios es santo. Y dijo el profeta: Él en su santidad no soporta el pecado. Por eso cuando el hombre pecó, usted sabe, antes que el hombre pecara, Dios podía bajar libremente cada tarde, así como en esta tarde, y hablar con ellos, hablar de labio a oído, hablarles de su palabra,
Y después de eso, de haber terminado aquel servicio que ellos le ofrecían, como dijo el profeta, les daba el beso de las buenas noches y el Señor se retiraba, se regresaba ante el trono de su majestuosidad. Pero cuando el hombre cayó, a partir de allí ya no fue lo mismo. Ya se requería, como dijo el profeta, o la Biblia dice que Adán se hizo unas hojas de higuera y con ellas intentó comparecer delante de Dios. Pero todos sabemos que a Dios eso no solamente no lo impresionó, sino que no le funcionó a Adán. Todos sabemos que el profeta nos dijo que una religión es una cubierta. ¿Y qué nos enseña eso? Si en esta noche el mismo Dios al cual se encaró Adán es el mismo Dios en esta noche, entonces el solo hecho de profesar una religión no va a funcionar delante de él. Y el profeta y la Biblia nos dice que aquel delantal, aquella cubierta estaba hecha de hojas de higuera. El profeta nos revela y dice que era una cubierta hecha de credos. Entonces uno no puede llegar delante de Dios de esa manera. Solamente desde el principio Dios proveyó una vía para que el hombre pudiera estar delante de su Creador, y eso es que hubiera un sacrificio entre el Dios santo y el hombre pecador. Ahora, y Miqueas, en esta escritura, él hace varias preguntas para saber cuál sería la vía, la manera más apropiada de abordar a Dios. Él sabía que desde el principio Dios estableció encontrarse con el hombre en un solo lugar y por un solo medio, y esa era la sangre derramada de un sacrificio animal. Por eso él, estando plenamente consciente de eso, porque recuerda, lo primero es que él pregunta es: ¿con qué prevendré a Jehová? O sea, ¿cómo me voy a presentar delante de él? A Miqueas uno no necesitaba enseñarle, instruirlo. Él no por el hecho de ser un profeta, sino por el hecho de ser un israelita, él sabía la manera en que él podía presentarse delante de Dios. Ahora, y él se hace una pregunta de cómo se presentaría y adoraría al Dios, pero este es algo maravilloso, al Dios altísimo. Mire, todos hemos escuchado, el profeta menciona eso, que la palabra en el hebreo para Dios altísimo o es el Dios exaltadísimo es el Elión. Él, cada vez que usted encuentra la palabra, él se refiere a Dios. Pero entonces el Elión no es cualquier Dios, sino que es el Dios altísimo o el Dios exaltadísimo. Mire, la Biblia en varios pasajes se refiere al Señor de esa manera. Cuando la Biblia habla del encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, la Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora nosotros sabemos por la revelación que ha venido que Melquisedec y el Dios Altísimo son la misma persona. Solamente que Melquisedec estaba en el oficio de sacerdote cuando él se encontró con Abraham. Por eso tomaron la comunión como una señal de acercamiento, de compañerismo entre uno y otro. Esto lo encontramos en Génesis 14:18, Génesis 14:20 y Génesis 14:22. Pero no solamente la Biblia habla de ello en Génesis. Cuando Abraham les habla a sus propios hermanos hebreos acerca de quién es este Melquisedec, el cual Pablo agrega que no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. Por eso el profeta nos lleva a la conclusión que alguien que no tiene principio y que no tiene fin es porque tiene que ser eterno. Y solamente hay alguien eterno y eso es Dios mismo.
Pablo, cuando comienza a hablar en Hebreos 7:1, a referirse a Melquisedec, lo menciona exactamente de la misma manera que Abraham se refiere a él, como el sacerdote del Dios Altísimo. Pero mire, no solamente eso, la Biblia dice que cuando Nabucodonosor reconoció lo que, hermano, el milagro tan poderoso que había ocurrido con aquellos jóvenes hebreos después de que fueron arrojados a un horno que estaba 7 veces más caliente de lo normal y que salieron ilesos, Nabucodonosor, siendo un idólatra, teniendo una gran cantidad de dioses, se refirió a ellos como los siervos del Dios Altísimo. Que no importa cuántos dioses él pudiera tener, había un Dios que estaba por encima de ellos. Y Nabucodonosor lo reconoció en una experiencia propia. La Biblia dice, y aquí voy bueno, al final voy a tomar eso. Usted sabe, él cuando vio el reino, que seguramente era un reino maravilloso, no sé si le dije, quizás si le dije, el año pasado estuve en Berlín, en Alemania. Allí hay un museo, bueno, hay dos, uno que es el Museo de Pérgamo y el otro es el Museo Egipcio. Pero en el Museo de Pérgamo hay un muro enorme, como unos, que será 10 metros de altura. Y ese muro tiene una entrada así en forma, así como está en la iglesia, así en forma como de arco. Y entonces, en algunas partes de la entrada y enfrente al muro, está recubierto con mosaico. ¿Sabe lo que es ese mosaico? El que se pega a la pared. Ese mosaico fue traído de Irán, de Irak, lo que en la antigüedad fue Babilonia. Y con ese mosaico no solamente es de un color azul como el color de las bancas, sino que haga de cuenta que es como un rompecabezas, porque si usted une un mosaico con otro, se forma la figura de un león alado, de una jirafa, de distintos animales. Cuando uno se para frente a eso, uno literalmente se queda con la boca abierta ante la magnificencia de aquello. Ahora, aquellos mosaicos fueron traídos de lo que hoy en día es Irán, que en aquel tiempo fue Babilonia. Y desde luego que hay algunas piezas que faltan, pero uno luego puede discernir o puede distinguir entre lo que era el mosaico antiguo y el que hicieron recientemente para tratar de que las figuras pudieran tener la forma. ¿A qué me refiero con eso? Imagínese usted. Si después de varios miles de años, uno al ver aquella entrada, aquel portal hacia Babilonia, uno se queda estupefacto, se queda asombrado, ¿qué sería en aquel tiempo? Ahora, pensar que Nabucodonosor era el rey de todo ello, y sin duda alguna, eso trajo a él un cierto orgullo de decir, bueno, toda esta belleza natural, todos estos grandes muros, y efectivamente, como el profeta lo cuenta, porque a un lado de eso está ahí mismo está el Museo de Pérgamo, y dicen que los muros eran exactamente como el profeta lo dice, que eran tan anchos que podían caber un carro de ida y el otro de venida, incluso jugaban carreras. Ahora, este rey, ante aquello, él comenzó a llenarse de orgullo y a pensar que todo aquello que él tenía era por obra de sus manos. Y el Señor quiso demostrarle que no era así. Y dice la Biblia que él anduvo durante 7 años como si fuera una bestia del campo, quizá comiendo con sus dientes del pasto de la tierra, quizá las uñas le crecieron, dice la Biblia, las uñas y el cabello como alas de águila, y comenzaba a escarbar en tierra. Después de haber pasado esos 7 años, la Biblia dice que él mismo reconoció que aquello que él tenía no era por su inteligencia, por su sagacidad o poderío, sino que era la mano, y él así lo dijo, del Dios
Altísimo. Pero quiero decirle algo, que no solamente Nabucodonosor, no solamente Abraham, no solamente Pablo sabían de ese Dios altísimo, sino que aún Satanás sabe de eso. Cuando Jesús se acercó a los términos de Gadara y entonces sale al encuentro de él, aquel gadareno, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Pero no de cualquier Dios, sino del Dios Altísimo. Ahora, regresando a mi punto, Miqueas pregunta, como si no supiese qué requiere Jehová de ellos para aplacarlo, para ser aceptado. Agregando, si usted lee los otros versículos, que están prontos a ofrecer un montón o un inmenso montón de sacrificios, y de los más costosos, y desde los más costosos hasta el fruto de su cuerpo. Ahí voy a entrar en este momento. La pregunta principal es: ¿qué debemos hacer para complacer a Dios? ¿Qué podría Miqueas ofrecer a Dios, a ese Dios altísimo, que le agradara y que recibiera la adoración de él? Y entonces Miqueas hace una lista. La primera pregunta se trata del fiel trayéndole ofrendas quemadas a Jehová. Y él dice: bueno, ¿yo qué le voy a traer para ser acepto delante de él? Y lo primero que él menciona va de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo mejor hasta lo más difícil. Dice: le llevaré holocaustos. La Biblia dice en el libro de Levíticos que él se llamaba holocausto porque era un sacrificio que ardía toda la noche. Y la primera vez precisamente que la Biblia habla de los holocaustos es en Levítico del capítulo 1. Y entonces Miqueas se pregunta: ¿acaso he de llevar a Dios un holocausto que arda toda la noche para poder ser acepto delante de él? Eso es lo primero que él menciona. A lo siguiente que él se refiere es a becerros de un año. Estos becerros de un año, de acuerdo a la Biblia, solían ofrecerse mediante el sacerdote, de acuerdo a Levítico, el capítulo 9, el verso 2 y 3. Bueno, traer holocaustos, cualquier israelita los podía traer. Traer becerros de un año, cualquier israelita los podía traer y entregárselos al sacerdote para que a la vez él los entregara en sacrificio. Pero entonces, la siguiente pregunta que se hace Miqueas, usted sabe, si lo entendemos en la manera que la Biblia lo dice, bueno, él comenzó, como le decía, de lo más fácil a lo más complicado. Quizá diciendo: bueno, yo le puedo traer holocaustos, le puedo traer becerros de un año, pero eso parece algo a lo mejor poca cosa o insignificante para que yo pueda atraer la atención de Dios. Y entonces se va a algo más allá. Y dice la Biblia, en la siguiente pregunta, Miqueas amplía él mismo, no porque alguien se lo pida, él mismo amplía notablemente los requisitos. ¿Cuáles son? La siguiente cosa que él habla es de arroyos de aceite. Ahora, mire, escuche. Él no está hablando de traer una pequeña vasija con aceite, sino que él habla de arroyos. Espero que usted entienda lo que la Biblia está diciendo. Ahora, el aceite, desde luego, también era parte de la ofrenda, era usado en los sacrificios,
según Levítico el capítulo 2, verso 1 y el versículo 15. Ahora, nosotros ahora nos preguntamos, ¿sería propicio a Dios el traerle una ofrenda de tanto aceite que pudiera correr a raudales, digámoslo así? Porque él lo menciona como arroyos de aceite. Eso ya implica un sacrificio más alto. La tercera pregunta de Miqueas, voy a decirlo de esta manera, eleva los requisitos hasta más allá de los límites aceptables. Mire, cualquier judío podría traer un holocausto. Cualquier judío podría traer sacrificio de becerro de un año. Pero hablar de caudales de aceite, eso ya es otra cosa más difícil y complicada. Ahora, la siguiente cosa, o lo siguiente a lo que Miqueas se refiere, es atraer ya no el sacrificio de un animal, ya sea de un holocausto o de un becerro, sino que ahora él lo lleva más adelante a un sacrificio humano. Bueno, si usted lee la Biblia, a eso es lo que se refiere la Biblia. Cuando él habla de su propio primogénito. Mire, en la Biblia encontramos un referente, creo que fue uno de los jueces, alguien, acuérdenme el nombre, el que ofreció a su hija, Jefté. Jefté, mire, en la Biblia, Dios nunca de los nunca requirió sacrificios humanos. Pero a veces el hombre, como en el caso de Jefté, ahora yo puedo entender la situación de él, aunque claro, eso no se justificaba delante de Dios. Él le había tocado vivir en ese tiempo, el profeta nos lo dice, cuando los judíos, los israelitas sembraban, levantaban su cosecha, y entonces ahí venían los madianitas o los filisteos o cualquier pueblo oportunista para llevarse la cosecha de ellos. Hermano, aquello ya se había convertido en algo insoportable. Ellos habían hecho el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la faena, desde sembrar aquel grano. Y luego para que al final de la cosecha, alguien a quien no le costó nada viniese y se apropiase de ello, eso era una injusticia. Y entonces aquel hombre se indignó tanto que fue delante de Dios. El Señor no le pidió eso, Él fue quien se lo prometió. Así como cuando el profeta dijo, el día que yo tenga que pedirle a la gente, rogarle a la gente para las campañas, ese día dejo el ministerio. Y llegó ese día en San Fernando, California, en noviembre del 55. Ahora, cuando él se lo dijo al hermano Billy Paul, el hermano Billy Paul le dijo algo que realmente es razonable. Le dijo, papá, pero Dios nunca te pidió que hicieras eso, tú se lo prometiste. Pero William Branham era un hombre de principios, dijo, yo se lo prometí y se lo voy a cumplir. Jefté era un hombre de principios. Él dijo, Señor, si tú me das la victoria, te voy a ofrecer el sacrificio de mi hija virgen. Ahora, ¿el Señor le había pedido eso? No, Él lo hizo, como usted sabe, en ese estado de desesperación. Y como Jefté era un hombre de principios, cuando Jehová le dio la victoria, él cumplió su promesa a Dios, aun cuando el Señor nunca le había pedido eso. Ahora, lo que nosotros podemos mirar aquí a medida que avanzamos en esta escritura es la cuestión que se presenta aquí. ¿Cuál es esa cuestión? Es si una persona tendría que ir tan lejos como para ofrecer a su primogénito como sacrificio humano.
Mire, en la Biblia encontramos un referente, pero ese referente no era de algún judío. En Segunda de Reyes 3:27 encontramos cómo es que el rey de Moab ofreció en sacrificio a su propio hijo primogénito. Y finalmente, Miqueas se pregunta que si para ser acepto delante del Señor, él tendría que ofrecer en sacrificio al fruto de su propio vientre, es decir, a sus hijos, como un sacrificio expiatorio. Ahora, recuerde que Miqueas era judío. Los judíos, en algún tramo de su historia, ofrecieron a sus hijos en holocausto a Baal y a Moloc, dice la Biblia, en el valle de Inom. Eso se lo encuentra en Jeremías capítulo 19, verso 5, y en el capítulo 32, verso 35. Ahora mire, por eso el Señor, una de las cosas que les reprocha a través de Esteban en el libro de los Hechos es ese tipo de sacrificios que ellos le habían ofrecido a un Dios ajeno, a un Dios falso, el cual era Moloc. Ahora mire, para entender la crueldad de esto, se lo voy a ilustrar. Moloc desde luego era un ídolo, inventado, creado por alguien. Este Moloc, bueno, yo lo he leído. Este Moloc, bueno, era la imagen de una persona, pero era una imagen de una persona sentada. Y esa persona sentada tenía los brazos de esta manera, como ahí era donde él sujetaba algo. A esta persona, haga de cuenta como que está sentada en una silla, en la parte de abajo de la silla, comenzaron los que lo adoraban y ofrecían sacrificios a él, comenzaban a calentar aquella silla y por supuesto la imagen de este ídolo por medio de meter leña y prender fuego. Así que imagínese usted a qué temperatura podía haber llegado aquella imagen de hierro. ¿Y cuál era la manera tan perversa y malvada en la cual ellos sacrificaban a los hijos? Como él tenía los brazos de esta manera, iban y depositaban al niño en los brazos ardientes, fulminantes y quemantes de ese ídolo. Ahora imagínese usted, ¿puede usted imaginarse al pueblo de Israel haciendo eso? Sin embargo, dice la Biblia que ellos lo hicieron. Ahora, después de que Miqueas se pregunta, bueno, ¿qué es lo que el Señor va a aceptar para poder recibirme, para poder ser acepto? La Biblia dice que a él se le dice esta palabra, oh hombre, o sea, como diciéndole, cada una de esas cosas, desde lo más simple hasta lo más difícil y aún lo más doloroso, ninguna de esas cosas va a aceptar el Señor para que nadie se presente delante de él. Ahora recuerde, esta escritura, muchos judíos la leyeron y entonces aprendieron lo que realmente el Señor demandaba de ellos. Hermano, y quizá para nosotros decimos, bueno, nosotros dentro del cristianismo, los sacrificios que se hacían en la antigüedad, aún muchos de ellos ordenados por Dios, para nosotros ya es algo ajeno porque nosotros estamos creyendo algo distinto, y es verdad. Pero a donde yo quiero llevarlo es aquello mismo que el Señor le dijo a Miqueas que era lo que él requería, es lo mismo que requiere de nosotros en esta noche, porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no pasa de moda, sigue siendo la misma. Ahora la pregunta principal es, nosotros, ¿qué debemos hacer para complacer a Dios? ¿Qué podría ofrecer Miqueas que agradara al Dios Altísimo para adorarlo? Y luego,
así como cuando habla de los sacrificios, los enumera, aquí también hay una lista. Quizá la lista no es tan extensa como lo que acabamos de leer hace unos momentos, de aquello que el Señor requiere. La primera pregunta se trata del creyente trayéndole ofrendas quemadas a Jehová, lo que ya vimos que vimos que está en el libro del Levítico. Pero entonces ahora, ¿qué era lo que el Señor requiere? Y entonces, aquí se le dice que no son este tipo de sacrificios los que el Señor acepta. Y los últimos dos que ya vimos, que es el sacrificio del primogénito, del fruto de su vientre, no solamente Dios no los aceptó en la antigüedad, sino que los abomina. Ahora, ¿qué era aquello que el Señor acepta para presentarse delante de Él y adorarle? Y entonces, aquí Miqueas da un giro y nos muestra y comienza diciéndolo de esta manera tan maravillosa la Biblia, lo que es, qué es bueno y qué es lo que el Señor pide de nosotros. Ahora, que el Señor declare lo que es bueno. Ahora, hoy en día, lo que para una persona puede ser bueno, para otra no lo es. Inclusive dentro del cristianismo, una persona puede pensar que algo es bueno y la otra puede pensar que no lo es. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber realmente lo que es bueno? Mire, aquí hay algo importante. Lo que es bueno es aquello que ha sido revelado por medio del Espíritu Santo de Dios. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para mucha gente que asiste a muchas iglesias, me refiero a iglesias cristianas, para las mujeres no es malo cortarse el cabello, no es malo pintarse la cara, no es malo usar aretes, no son malas muchas cosas. Ellos dan por sentado que es bueno y pueden tener sus argumentos para justificarlo. Pero entonces, nosotros, ¿por qué sabemos que no es bueno? Eso ha estado ahí en la Biblia, solamente que se requería de que fuera revelado. Hoy en día esa es la única manera de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, aquello que ha sido revelado. Ahora, por eso, esto que es bueno o revelado por medio del Espíritu de Dios es el único fundamento, digámoslo así, el fundamento para el techo de aquellos requisitos que siguen. Ahora, el enfoque de este versículo cuando se le dice a Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que sea bueno, no está basado en actos exteriores, digámoslo así, como la ofrenda de sacrificios. Eso era algo que ellos podían hacer, sino más bien en las actitudes que nacen de lo más profundo en la vida de una persona. Por eso, si usted nota, en el último versículo ya no habla de ofrecer ningún tipo de sacrificio. Ahora, como le decía, quizá para nosotros eso ya es un poco extraño o ajeno, pero para los judíos de su tiempo, el Señor les dice que no importa cuánto de eso ellos quisieran ofrecer a Dios, aún desde lo más simple hasta lo más cruel y inhumano, ninguna de esas cosas les favorecerían para ser aceptados delante de Dios. Entonces, ya el enfoque de este versículo ya no está en actos exteriores como en la ofrenda del sacrificio, sino, como decía, en las actitudes que están en lo profundo
del corazón de la persona. Y ahí es donde en esta tarde voy a hablar un poquito. Que están en lo más profundo de su vida, o sea, en su corazón. Y esas acciones, desde luego, se manifiestan en acciones, o esas actitudes, mejor dicho, se manifiestan en acciones hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Mire, esto no es nuevo. Desde el antiguo, bueno, esto es parte del Antiguo Testamento, es escritura, pero más bien quiero decir desde la antigüedad, Dios le había dicho ya a Israel qué era lo que él quería de ellos. En Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 12, esto está siendo hablado por medio del profeta Moisés y les dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Que es exactamente lo que dice la Biblia aquí en Miqueas: ¿qué pida de ti Jehová? Ahora, ¿qué es lo que pide Dios aquí? Mire, cuando ellos estaban inmersos en toda clase de rituales, sacrificios y todo lo que Dios mismo les había prescrito, desde luego. Pero ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Sino que primeramente temas a Jehová. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El profeta nos dijo que no se trata de que la gente, por eso es que no predicamos un Dios de esa manera, como un Dios justiciero que tiene látigo listo para que en cuanto la persona peca, inmediatamente va el latigazo sobre la espalda para hacerlo entender. Ese tipo de religión no lleva a la gente a ninguna parte. Pero entonces, si él dice que temas a tu Dios, el profeta nos dice en el sermón Respetos que es un temor reverencial. No, mire, porque aquí hay una cosa: una persona puede ser que no haga lo malo por una razón o por otra. Una, porque efectivamente tiene miedo de ir al infierno y al final acabará haciéndolo. U otra, porque tiene un temor reverencial a Dios de hacer algo que a él no le agrade, algo que contriste al Espíritu de Dios que está en la persona. Ahí reside la gran diferencia. Ahora, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. La primera cosa. La segunda es que andes en todos sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Los caminos de Dios están en su palabra. La siguiente cosa es que lo ames. Mire, y ahorita voy a entrar en esto. Y le sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Antes de que Miqueas supiera eso, el Señor ya se los había anticipado muy allá atrás en la ley, que era lo que el Señor pedía de ellos. Ahora, en el tiempo de Miqueas, el mismo Dios, ¿qué es lo que pide de ellos? ¿Qué es lo que pide? Mire, esto tiene que ver, voy a decirlo de esta manera, con los deberes del hombre hacia el mismo hombre. La justicia, la estricta equidad, la misericordia, la bondad de lo que pudiéramos demandar con justicia y un deseo nacido del corazón de hacer el bien al prójimo. Ahora, y el profeta Miqueas, aquí en su libro, resume en 3 condiciones, no en las otras 5 que habíamos visto, sino en 3 condiciones, lo que Dios demanda del hombre. Y no solamente lo que Dios demandó allá, lo que Dios demanda a nosotros en esta noche. Es decir, lo que el hombre mismo tiene que hacer para ganarse el favor de Dios y heredar todas las promesas de Dios, incluso la vida eterna. ¿Qué es lo primero que menciona en Miqueas? Hacer juicio o hacer justicia.
Ahora, muchas veces uno entiende esto como un acto de un agraviado que se venga y que al vengarse del agravio ya está haciendo un acto de justicia, pero esto no es así, no se refiere a eso la Biblia. Ciertamente, el hacer justicia está basada en la equidad, y voy a decirlo de esta manera, en la estricta equidad y la razón, que depende, o sea, que es justo. Bueno, es justo, es ser equitativo. Ser justo es darle la razón a quien la tiene. Por eso en muchos pasajes, en muchos versículos de la Biblia, el Señor en los Proverbios y en tantos en el Antiguo Testamento nos dice lo importante que es eso. Mire, porque uno puede pensar con justicia, uno puede juzgar con justicia, uno puede actuar con justicia, uno puede hablar con justicia, o sea, con equidad y con razón. Y esto, la equidad y la razón, a su vez, dependen de los principios. ¿Qué principios? Los principios de honestidad y la fidelidad de los valores que la persona tiene dentro de sí misma. Ahora, esos valores, quizá allá afuera se le llamen los valores morales, pero para nosotros son los valores cristianos que el Señor pone dentro de la persona. Por eso, si hemos de juzgar, si hemos de pensar, si hemos de hablar, si hemos de decidir, tiene que ser con esta regla. ¿Cuál regla? La regla de justicia. ¿Sabe usted por qué? Porque esto le agrada a Dios más que cualquier otro tipo de sacrificio que la persona pretendiera presentarle a Él. Mire, en Proverbios, el capítulo 21, el verso 3, el Señor dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea, el tener equidad y juzgar correctamente, esto delante de Dios es más agradable que cualquier sacrificio que uno pudiera imaginar ofrecerle a Dios para poder ser acepto. Esto se refiere a obrar lo justo, obrar lo correcto. Mire, el profeta dice que él tenía un eslogan y ahorita se lo voy a leer. Aquí en el sermón La influencia de otro, predicado el 13 de octubre del 62, párrafo 43. Él dice: nuestro enseñar correctamente. Digan lo correcto. ¿Qué es decir lo correcto? Es decir lo justo. Digan lo correcto. Hagan lo correcto. Una vez más, ¿qué es hacer lo correcto? Es hacer lo justo. Piensen lo correcto. ¿Qué es pensar lo correcto? Es pensar lo justo. Siempre estén pensando correctamente. Y lo dice el profeta, esto lo dijo en muchos sermones, pero mire qué precioso es lo que dice. Yo tengo un pequeño lema. Ojalá ese lema pueda ser parte de nosotros mismos. No digo que usted apenas lo vaya a descubrir. Si usted ha escuchado, ha leído el mensaje, usted lo sabe de memoria. ¿Cuál era el pequeño lema de William Branham? Haz lo correcto. Esa es tu obligación con Dios. Antes de hacerlo por motivos de conciencia, tiene que ser hecho por motivos de amor a Dios. Por eso, haz lo correcto. Esa es tu obligación para con Dios. O sea, la persona se tiene que sentir moralmente obligada a hacer lo correcto como una obligación hacia Él. Pero no solamente es cuestión de hacer lo correcto. Dijo el profeta, piensa lo correcto. Esa es tu obligación contigo mismo. Entonces, si hemos de pensar lo correcto, tenemos que pensarlo con equidad y con justicia. Pero mire, el hacer lo correcto, que es nuestra obligación para con Dios, y pensar lo correcto, que es la obligación hacia nosotros mismos,
eso tiene que dar un resultado. ¿Y cuál es el resultado que dijo el profeta? Y seguramente vas a salir bien. Entonces, eso es hacer justicia, hacer lo justo, decir lo correcto, hacer lo correcto, pensar lo correcto. Y si lo hacemos, el profeta nos garantiza que entonces seguramente vamos a salir bien. Ahora, hacer juicio o justicia. La siguiente cosa a la que se refiere esta escritura es amar la misericordia. ¿Se acuerda que una vez hablamos de hay una bienaventuranza donde el Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también Santiago dijo que juicio sin misericordia será para aquel que haga juicio sin misericordia. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, amar la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? Mire, la misericordia encierra algo muy importante. Y esto que encierra la misericordia es el perdón. La razón que nosotros fuimos perdonados es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nadie se puede jactar o subirse en algún otro pedestal o plataforma y pensar que Dios lo perdonó porque la persona merecía ser perdonada. Aún dice la Biblia que es por la misericordia de Jehová por aquella que no hemos sido consumidos. Y dice la Biblia que Dios es amador de misericordia. Si Dios es amador de misericordia y de los que le temen, entonces también nosotros estamos supuestos a amar la misericordia. Porque la misericordia encierra el perdón. Todos los casos que usted encuentra en los evangelios, en los 4 evangelios, de las diferentes personas que fueron perdonadas, fue por causa de la misericordia de Dios. La mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿qué fue lo que causó que Jesús la perdonara? Mire, aun cuando la persona misma quizá no vaya buscando eso como su prioridad, el Señor es bueno y le otorga eso. La Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba en un culto de hogar. Y entonces aquel lugar estaba apretujado. Quizá no solamente no había una silla vacía, sino todos los muros de aquella casa estaban atestados de gente. Pero había alguien que él no pensaba que necesitaba la misericordia de Dios, pero sí la necesitaba. Aquel hombre, dice la Biblia, que era un lisiado, estaba paralítico. Era evidente que él estaba buscando por una sanidad física. Usted sabe, no es tan fácil. Por ahí tengo un temita que algún día voy a hablar de 2 lisiados en la Biblia y la actitud que cada uno de ellos tuvieron y por qué la tuvieron. Pero este hombre, él estaba en esa condición. Quizá no podía desempeñar su trabajo bien. No podía jugar, quizá cuando era joven, no pudo jugar fútbol con sus compañeros, por decirlo de esa manera, porque tenía ese impedimento. Eso lo había hecho infeliz. Y entonces él buscaba que algún día, quizá a través de algún tratamiento médico, que quizá a estas alturas todos habían fallado, poder ser capaz de caminar normalmente. Sus amigos se dieron cuenta que en Capernaum había llegado un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos lo animaron al ir al servicio. Pero usted sabe, cuando una persona va a buscar algo de parte de Dios,
no precisamente tiene que encontrar el camino pavimentado. A veces se encuentran muchos obstáculos, piedras, espinas y todo eso. Cuando encontraron, resulta que la gente estaba afuera. Quizá intentaron ver por ahí, por alguna ventana, y aquello estaba abarrotado. Pero ¿sabe una cosa? Cuando existe una fe genuina, no hay impedimento para esa fe. Eso nos debe de enseñar una lección, hermano. Por eso el profeta dijo que la fe tiene músculos y tiene pelo en pecho. Bueno, yo espero que usted haya escuchado eso. Yo escuché que el profeta dijo eso. Para ellos no hubo un impedimento. Quizá la casa estaba con tejas y alguien bueno, yo no digo que fue una ocurrencia, fue una revelación. Digo, hey, ¿y por qué no ponemos una escalera? ¿Por qué no vamos al techo de la casa? Quizá era de 2 aguas. ¿Y por qué no comenzamos a quitar las tejas hasta hacer un hueco, calculando el lugar en el cual se encuentra Jesús? Quizá por la algarabía que había, la gente no se percató del ruido que estaba sucediendo en el techo, pero de pronto ven que un rayo de sol entra por allí, que un hueco se comienza a abrir. Y no solamente entra un rayo de sol por aquel hueco, sino que una persona lisiada baja por aquel hueco. Ahí está cara a cara con Jesús. La gente que estaban más cercanos ahí donde Jesús estaba dijeron, ahora sí vamos a ver lo que no hemos visto. Un tremendo milagro va a acontecer aquí. Este hombre, sabemos que él viene porque quiere ser sanado. Jesús, viendo a la persona, con aquella mirada con la cual Dios aún mira en esta noche, traspasó el velo de carne, traspasó el velo de la segunda atmósfera, el espíritu, y entró hasta el tercer velo, hacia el lugar que debía de ser el lugar santísimo. Y vio que aquel hombre estaba lleno de pecado. La gente se llevó aparente una desilusión, porque ellos esperaban que él, en cuanto le dijera levántate y anda y ve y testifica. Pero Jesús, cuando lo ve, él ve algo más que la gente no podía ver, y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, qué desilusión para los que estaban ahí presentes. Qué cosa. Nosotros pensamos que lo iba a sanar y le está perdonando los pecados. Bueno, los que creyeron, porque no todos creyeron. Hubo otra gente que estaba ahí, quizá parte del Sanedrín, que dijeron, ey, ¿cómo este hombre puede perdonar pecados? Y ellos eran muy fundamentalistas y estaban diciendo una verdad, pero no una verdad completa. Solo Dios puede perdonar pecados, y yo digo amén, eso es verdad. Lo que ellos fallaron en ver, que precisamente quien estaba enfrente de ellos no era algo menos que Dios mismo. Así que cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, no era Jesús de Nazaret, era el mismo Dios quien estaba declarando que aquel hombre podía salir libre de pecado. Y dice la Biblia que Jesús, viendo los pensamientos de ellos. Hermano, ¿cómo podemos entender eso? Los pensamientos no se ven. Jesús tuvo que haber visto algo. No que él escuchó, no que él adivinó, él vio lo que ellos estaban pensando. Y les dijo, miren, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? Díganme, se los dejo a su juicio. ¿Qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados, o decirte levanta, toma tu lecho y vete. ¿Sabe una cosa? Por eso el profeta dijo que la sanidad va de la mano con el perdón de pecados. Cuando Santiago habla de eso, que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él ungiéndole con aceite. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero también Santiago agrega lo siguiente: y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Quedó demostrado que lo que Jesús le dijo era cierto, sí. Porque Jesús condicionó. Dijo, si a este hombre, es como si lo dijera de esta manera, si a este hombre sus pecados no le fueron perdonados, entonces no se va a levantar.
Dios les estaba mostrando, Jesús les estaba mostrando una evidencia externa que una obra interna había sido hecha. Por eso amar la misericordia. La misericordia encierra el perdón. Pero no solamente eso, sino que encierra también la compasión. Por eso, cada vez que dice la Biblia que Dios fue movido a misericordia, cada vez es porque algo bueno sucedió para aquella persona por la que Él fue movido a misericordia. Entonces, amar la misericordia va aquí dentro de lo que es la compasión. ¿Y qué es compasión? Sentir lo que la persona siente. ¿Se acuerda usted que una vez hablamos de un sermón que le llamamos empatía? El profeta de Dios dijo que una de las razones de los resultados de su oración por los enfermos, dijo, es que él sentía el dolor de la persona por la que estaba orando. Eso fue lo que sucedió cuando vino a la Ciudad de México con aquel ciego. Lo primero es que él quiso darle su calzado, su saco, y dijo, pero si mi padre viviera, seguramente tendría la edad de esta persona. Y ahí vemos los resultados. Pero la misericordia, amar misericordia no solamente encierra el perdón, la compasión, sino también la consolación. Ahora, a esto que la Biblia se refiere, de amar la misericordia siempre está dirigida hacia el prójimo. Por eso, esta misericordia está sujeta al segundo mandamiento. Mire, esto es importante. Usted dice, al segundo mandamiento de Éxodo 20, claro que no. El segundo mandamiento de Éxodo 20 primeramente dice que uno ame a Dios se refiere a Dios. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Mire, todos hemos leído la parábola del buen samaritano. Esta parábola del buen samaritano, Jesús la narra porque llega un maestro de la ley que conocía. Y mire, a mí me asombra cómo es que el hombre, conociendo la escritura, ante las preguntas que Jesús le hizo, él acertó 100%. Señor, llegó, bueno, el joven rico era un joven que pues había ido a la iglesia desde niño. Tenía un conocimiento de la Biblia porque Jesús dijo, tú sabes los mandamientos. Pero una cosa es conocer los mandamientos y otra cosa es estudiar a fondo los mandamientos. Este hombre era un maestro, no que se sabía de memoria los mandamientos, pero que sin duda alguna conocía la aplicación de aquellos mandamientos. Y llega con Jesús con la misma pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como Jesús sabía que era un maestro de la ley, le dijo, oye, ¿qué lees en la Biblia? ¿Qué lees en el mensaje? Y aquel hombre, en Lucas 10:27, le responde, y él respondiendo dijo, mire, amarás a tu Dios o amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. 4 cosas, 4 en número de fundamento. Tenía que amar a Dios, primero de todo su corazón, segundo de toda su alma, tercero de todas sus fuerzas y cuarto de todo su entendimiento. Y eso era verdad, eso el Señor lo dijo en Deuteronomio 6:5. O sea, este hombre, cuando el Señor le dijo, él quiere saber la vida cómo poseer la vida eterna, y el Señor y Jesús le dice, bueno, a ver, yo no te voy a contestar la pregunta, esa pregunta te la vas a contestar tú mismo. Ve a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Aquel hombre no solamente tenía el conocimiento, sino que sabía la aplicación exacta de la Escritura y se la citó. Y yo quiero que note que Jesús nunca le censuró haber citado, bueno, era la Biblia, pero Jesús nunca le censuró el que la hubiera colocado o que la hubiera dislocado o que la hubiera malinterpretado
él estaba dando en el blanco con aquello que le estaba diciendo a Jesús. Ese fue el primer mandamiento, amar a Dios. Pero entonces, este hombre que acaba de citar Deuteronomio 6:5, se regresa al libro de Levítico, digámoslo hoy en día, el capítulo 19, el verso 8 dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, yo cuando leo esto, yo me quedo asombrado cómo un hombre puede tomar esas dos partes de la escritura y colocarlas perfectamente. ¿Qué le está diciendo este hombre al Señor? Ahora le está enseñando el maestro, ahora sí que el doctor de la ley al maestro. Dijo, bueno, si yo quiero heredar la vida eterna, tengo que amar a Dios. Pero no solamente un amor vertical hacia arriba, hacia Dios, sino que un amor horizontal hacia mi prójimo. Por eso, amar misericordia es nada más y nada menos que amar a nuestro prójimo. Ahora, bueno, eso da pie a que Jesús le comience a narrar la historia o la parábola que ya sabemos del buen samaritano, de aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó, que esta noche no es mi tema, pero toda la hemos leído. Al final el Señor le hace una pregunta a este mismo maestro de la ley. En Lucas 10, 36 y 37 le pregunta, oye, después de que te he contado esta parábola, esta historia, ¿quién pues de estos tres, del sacerdote, del levita o del samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? Mire, yo le he dicho, el hecho de que él fuera maestro de la ley y tan acertado como dio en el blanco, no quiere decir que no tuviera sus prejuicios el hombre. ¿Por qué? Jesús le dijo, mira, ¿cuál de los tres? ¿Quién es el prójimo? Jesús le había dicho que primero pasó un sacerdote y le dio un rodeo, pasó un levita, le dio un rodeo, pero entonces un samaritano a quien el judío no masticaba, perdón por esa palabra, a quien no le caía bien. ¿Cómo un judío le puede dar un crédito a alguien que no le cae bien? Nunca lo iba a hacer. Para él hubiera sido fácil de haber dicho una sola palabra solucionado: samaritano, punto, ya. Samaritano, ya aquí. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Quién fue, ante la pregunta de Jesús, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y aquí está lo que va a responder el maestro de la ley: el que usó con él de misericordia. ¿Para qué tenía que usar toda esta palabrería cuando una sola palabra era suficiente? Pero era tanto el prejuicio que tenía que de sus labios nunca le iba a dar crédito a un samaritano. Por eso nunca dijo samaritano una sola palabra. ¿Qué fue lo que hizo? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Mire, y esta palabra, mire, nada está fuera del contexto en la palabra de Dios. Tenía que ser así, porque efectivamente es la pregunta de Jesús. No era quién era el que había tenido misericordia, sino quién era el prójimo. Y aquí, por eso yo le decía que amar misericordia es amar al prójimo. Y aquí Jesús, o en estos dos versículos de la Biblia, encontramos la palabra prójimo en el verso 27, que es la que Jesús menciona, y la palabra misericordia en el verso 36, mejor dicho, primero el verso 36, y en el verso 37, que es la respuesta de aquel maestro de la ley. Entonces, hermano,
La misericordia tiene poder para sanar. Quizá muchas personas no esperen sanidad física, pero sanidad emocional. ¿Cuántas personas no están esperando eso? Para ser sanas en su corazón, para ser sanas en su espíritu. La misericordia tiene poder para restaurar. Como dijo el profeta de Dios, usted nunca le va a hacer ningún bien a una persona menospreciándola. Pero no solamente eso, sino que la misericordia tiene poder para fortalecer a aquel que está abatido. Todo está encerrado en esta sola palabra. Pero no solamente eso, sino para aquel cristiano que una vez vino y probó del evangelio y que se encuentra al lado del camino. Usted nunca lo va a ayudar dándole un puntapié. Por eso dijo el profeta en el sermón, poniendo al lado de Jesús, dijo: si una persona está en el hoyo, no tome una garrocha y lo quiera hundir más, sáquelo. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Ahora, por eso, hermano, esta misericordia fortalece el compañerismo, la unión, la comunión y la confianza entre aquel que da misericordia como aquel que la recibe. Lo último, ¿qué es la tercera cosa que le dijeron a Miqueas? Humillarse ante Dios. Humillarse significa bajarse. Por eso el profeta dijo, y yo esto lo he repetido tantas veces, lo dijo en perfecta fuerza, por perfecta debilidad, que cuando el hombre, yo, usted, cualquiera, dijo, cuando el hombre se levanta del polvo de la tierra, se está levantando más alto que Dios. Ahora mire, humillarse significa bajarse, o sea, y estoy terminando con esto. No es lo mismo que a uno lo humillen o que uno mismo se humille. El profeta dice en el sermón La influencia de otro, párrafo 116, así pues, háganse a sí mismos pequeños, humíllense delante de Dios, reconozcan, no se pongan todos envanecidos y furiosos, escudriñen las escrituras y vean si es correcto. Mire, cuando la Biblia habla aquí en Miqueas que dice que lo que el Señor pide es humillarse delante de Dios, yo estaba viendo en el hebreo cómo dice, y en el hebreo dice humillarte tú mismo para caminar. O sea, cuando el Señor le está diciendo a Miqueas y humillarte ante Dios, le está diciendo que te humilles a sí mismo para que puedas caminar. El profeta dice precisamente en el sermón humillaos, el 14 de julio 63, párrafos 77 y 78. Ustedes saben, la gente quiere poder. Eso es tremendo. Y en realidad ellos no saben lo que es poder, dice el profeta. ¿Ven? Ellos realmente no saben lo que le acompaña. Mire, por eso yo creo, porque es una promesa en la Biblia, de eso hablamos un poquito el domingo ahí en Ciudad Juárez, que viene una manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo que esos hijos de Dios es la novia. Pero antes que venga ese poder de manifestación de los hijos de Dios, la novia tiene que tener formado un carácter cristiano. Imagínese usted que la novia pueda tener poder para desaparecer algo. Por eso el profeta dijo que poder sin carácter es del diablo. En cuanto vea a su enemigo, va a tener la misma actitud que Juan. Señor, este individuo me despreció, ¿por qué no mandas que baje fuego del cielo y lo consuma? Y Juan, el escritural, así como lo hizo Elías, Señor, esto no es una ocurrencia mía. Allí en el Antiguo Testamento ya ocurrió eso, Señor, así que tú, imagine usted, Juan,
Yo ahí le doy más mi admiración a Pedro, porque Pedro, a pesar del carácter que tenía, nunca dijo semejante cosa. Por eso, si hoy en día la gente tiene poder, sí, pero ¿para qué? ¿Para eliminarse él mismo? Ustedes saben, la gente quiere poder y en realidad ellos no saben lo que es poder. ¿Ven? Ellos realmente no saben lo que le acompaña. El camino hacia arriba es hacia abajo. El profeta creo dijo también en los sellos que la manera de bajar es subir y la manera de subir es bajar. El camino hacia arriba es hacia abajo siempre. Si usted quiere poder, vea qué tan humilde usted puede hacerse. Simplemente apártese de toda su mentalidad mundana y humíllese usted mismo ante Dios. Y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran cantidad de bulla. Vea, porque usted mismo ha podido conquistarse y ha entregado a Cristo su ser. ¿Ve usted? Para humillarse ante Él, eso en realidad es poder. Muéstreme usted una iglesia que sea humilde, bien humilde, no en arrogancia. Una iglesia que sea dulce, una iglesia humilde, y yo le mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios en ella. Eso es correcto. Eso es lo que se necesita. Humildad, humillarnos nosotros mismos ante Dios, permitiéndole a Dios que obre a través de nosotros. No tiene que hacer mucha bulla. Por eso el profeta dijo que la carreta que iba cargada era aquella que no iba rechinando las ruedas. Mire qué cosa tan, en algo tan sencillo, ¿no? Dijo que la carreta que realmente viene cargada es aquella que no vienen rechinando las ruedas. Que no viene haciendo pum, pum, pum. O sea, una carreta que va vacía, va haciendo un ruido que todo el mundo se da cuenta. Pero una carreta que va pesada, que va llena, ni siquiera uno la escucha. Por eso, hablando de esto, el profeta de Dios dijo, hablando del triguito, dijo que el trigo que está vano siempre tiene su espiguita erguida. Pero el trigo que está lleno, por el mismo peso del grano, lo hace que se incline. Por eso no es maravilloso esto que dice el profeta de Dios. Estoy terminando. Por eso el humillarse ante Dios es un sinónimo de humildad, de poner la otra mejilla, de callarse en vez de contestar. Responder blandamente en vez de ásperamente. El profeta habla en la estatura de un varón perfecto y dijo que creo templanza es responder cariñosamente cuando le hablan enojadamente. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, la humillación, eso es natural y lo entendemos, produce un dolor interno. ¿Por qué? Porque eso sacrifica dentro de uno mismo el deseo natural y humano de querer vengarse. El hombre es así. Pero humillarse delante de Dios, eso es otra cosa. Ante Dios, la humillación implica lo mismo, pero en el sentido de la obediencia. De que lo que hacemos es por amor a Él. Sufrir injusticia, sufrir agravios, burlas, y con todo y eso, que la persona sea como Jesús. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso, hermano, la humillación destruye la soberbia. Y aunque no lo creamos, eso fortalece nuestra comunión con Dios. Ya lo dijo Jesús en Mateo 23:12, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Humillarse es bajarse de uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Incluso es un arma secreta que el creyente tiene para vencer a Satanás.
La última cita en el tercer Éxodo, predicado el 30 de junio del 63, párrafo 2.13 y 2.14. El diablo es un pájaro astuto, muy listo. Él sabe cómo atacar las cosas antes que empiece. Él lo sabe, ¿ven? Y lo único que ustedes podrán hacer para ganarle es confiar en Cristo y humillarse y dejar que Él los guíe. ¿Ven? Ustedes jamás lo harán de ninguna otra manera. Su fortaleza intelectual jamás logrará eso. Ustedes tienen que creerlo, solo confiar en Él. Él es el pastor. No es asunto de las ovejas mantener al lobo alejado, ese es asunto del pastor. Pero las ovejas deben permanecer con el pastor para estar a salvo. Esa es mi zona de seguridad, es en Cristo, y Cristo es la palabra. Esa es la zona de seguridad. Entonces, hermano, ¿se agradará el Señor de cualquier sacrificio que la persona le pueda ofrecer? No. Él quiere estas tres cosas de nosotros solamente: hacer juicio, justicia, amar misericordia y humillarnos. Y luego termina diciendo, para andar con tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Póngase de pie. Si realmente queremos andar con Dios, tenemos que tener eso dentro de nosotros: hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. Señor, Padre, tu palabra siempre es maravillosa, oh Dios. Tu palabra, Señor Jesús, siempre tiene el sabio consejo para nuestras almas, Señor, porque tú eres todo sabiduría, Señor. Padre, estas cosas que tú requieres, Señor, antes que aquellos 5 distintos tipos de sacrificios que la gente pensaba que por ellos podía llegar a obtener tu favor, Señor. Tú nos dices solamente que son estas 3 cosas esenciales, Señor. Padre, ninguno de nosotros como seres humanos, Señor, quizá tenemos la habilidad para obrar justicia, Señor, para hacer misericordia, Señor Jesús, o para humillarnos delante de ti, Dios. Esa es obra tuya, Señor. Padre, por eso te rogamos, Dios, que tú como el alfarero tomes este barro en tus manos, Señor, y moldees, Señor Jesús. Pongas en nosotros esas 3 virtudes, Señor, para poder ser aceptos delante de ti, Señor. Padre, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en esta noche, Señor, y que ella nos ayude, Padre, y que regresemos en nuestro hogar, Señor, a nuestro hogar con esta porción de tu palabra para meditar y para ser puesta por obra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.